Muy bien, como todos los miércoles nos visita la licenciada Desiree Bideman. En muchas oportunidades en esta columna, en Lo que nos pasa, estuvimos hablando de las consecuencias psicológicas que puede llegar a tener una persona que es maltratada durante su infancia, cómo se manifiesta, sobre todo cuando los padres no le dan el trato que realmente necesita un niño. Pero ¿qué pasa cuando sucede lo contrario? Porque pasa cuando los hijos maltratan a sus padres. Seguramente usted en algún momento habrá escuchado acerca de esta situación. Los padres maltratados por sus hijos. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, es un tema un poco controversial porque en realidad uno pensaría por qué un niño maltrataría a un adulto o un joven o un adolescente maltrataría a un adulto y a sus propios padres, ¿no? Y dónde lo aprendió y quién ejerció algún otro tipo de violencia anteriormente hacia él, ¿no? Entonces siempre hay una historia, siempre hay no una justificación, ¿no? Pero una historia que explica por qué un niño o un adolescente, puntualmente podemos hablar de los adolescentes y los jóvenes, maltratan a los adultos. Muchas veces los padres, ambos padres, son muy adultos, ¿no? Ya en edad a veces incluso anciana, o están a cargo de chicos más chicos y ya son más bien ancianos. Entonces eso por ahí implica una mayor vulnerabilidad por parte de las personas mayores. Y sí, a veces se ejerce no violencia solamente física, sino también violencia verbal, violencia psicológica, a través de manipulaciones, a través de insultos o a través de otro tipo de palabras, ¿no es cierto?, que puedan resultar hirientes. Me quedé pensando en esta primera parte en tu introducción. ¿Se puede decir que los padres cosechan lo que sembraron en sus hijos? No sé si es tan así. Yo pienso de que, a ver, primero, no es solamente... Acá tenemos varias cuestiones. Cuando hablamos de violencia, siempre hablamos de violencia y hablamos de sociedad, ¿sí? Hablamos de que nuestra sociedad debe poder contener a estos padres, a esta familia, a estos niños, y en muchos de los casos esto no sucede, ¿no es cierto? No hay una explicación sencilla para explicar de por qué los niños pueden llegar a maltratar a un adulto, ¿no? No estamos hablando solamente de violencia física, pero sí sucede, como por ejemplo en los casos de violencia de género, que muchas veces son los hijos varones los que maltratan a las madres y a las hermanas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es otra de las pruebas o de los testimonios que no existe una edad para ejercer violencia sobre otra persona. Te estaba por preguntar si seguramente durante la adolescencia, cuando el chico se torna más rebelde, es donde generalmente aparecen las agresiones principalmente verbales, las contestaciones hacia la madre, no tanto hacia el padre, pero aparecen ese portazo, el andate a, es decir, saber corregir eso en ese momento puede prevenir males mayores. ¿Estamos en la penumbra de lo que podría ser un maltrato hacia los padres? Yo creería que primero hay situaciones, a ver, los padres son padres y deben cumplir el rol de padres. Esto no significa que, creo que ya de hace un tiempo acá se sabe que a los chicos no hay que pegarles, que es maltrato infantil, sin embargo sabemos que sigue sucediendo. Entonces, si un adulto pega a un niño que está siendo que en ese momento es vulnerable y no puede defenderse, que la mano del adulto es mucho más grande, incluso que a veces ¿no es cierto?, una propia de la espalda o la cabeza del chico, después es muy difícil que, si esto se reitera en el tiempo y se transforma en trauma, ¿no es cierto?, o forma de educación, es muy difícil que los chicos después entiendan de que esto no debe hacerse, ¿no?, de que en realidad a través de la violencia, el golpe, la palabra hiriente o el insulto no van a conseguir lo que ellos necesitan. Y la adolescencia es una época de rebeldía en donde por supuesto que los niños o los jóvenes intentan conseguir lo que ellos quieren porque son mucho más impulsivos, que no media tanto la reflexión en ese momento de la vida. Entonces cuesta que después ellos entiendan de que ellos no tienen el derecho a ejercer violencia cuando en su momento quizás sí se ejerció violencia sobre ellos. Hoy sabemos
que no debemos pegar a los niños. Quizás antes, en otro modelo educativo, en otra sociedad, eso no estaba avalado o aceptado. Sí, o aceptado socialmente como una forma, ¿no es cierto?, de educar. Hoy sabemos que esto no es así. La última pregunta que te quiero hacer y plantear un caso hipotético, pero creo que sucede mucho. Ya cuando los padres son ancianos y los hijos ya están en edad adulta, desentenderse de la situación de cuidado de los padres, no visitarlos, no atenderlos, ¿es una forma de maltrato? ¿De desvincularse totalmente? ¿Existe una presión moral hacia los hijos para que actúen cuidando a sus padres, que por supuesto llegan a una edad que necesitan del cuidado de sus hijos? De todas maneras, esto depende de cada familia, ¿no? Porque hay que entender la historia de cada familia. Por supuesto que deben darse las condiciones necesarias para que esta persona mayor, en caso de tener necesidad de asistencia médica o de cuidado personalizado, debe tener estos cuidados, ¿no es cierto? Debe estar visto por alguien. Ahora, sí se entiende de que cada familia tiene su historia y sus vínculos, y es muy difícil entender que una familia que estuvo muy desvinculada, claro, a lo largo de la vida de la persona, que no se armaron vínculos fuertes, que los niveles de apego no fueron los adecuados, entonces, o el apego no fue adecuado, más distante, claro, o indiferenciado, como que no importa. Es poco probable que los adultos se ocupen de los ancianos, claro, digamos. Esto se nota como algo probable. Sin embargo, si estaríamos evitando todo esto y nadie vela sobre esta persona, sobre este adulto, estaríamos hablando de un abandono, ¿cierto? Y también esto es un tipo de violencia. Pero por eso digo, depende de cada caso y de la situación que estén, digamos, viviendo cada familia en ese momento. Muy bien, muchísimas gracias, Desiree. Buenas noches.